Y estos ejemplos habían quedado guardados, perdón, estas preguntas, perdón, que estaban después de estos ejemplos, que estábamos resolviendo acá, habían quedado guardados en nuestros apuntes. Estábamos intentando representar la función logaritmo en base 2 de x, en los que nos fijábamos que había varios valores que nos iban a traer problemas, en particular valores 0 y valores negativos. Lo que nos lleva a indicar cuál es el dominio de la función, que lo definimos como el conjunto de valores para los que la función está bien definida, o sea, los valores de x que yo le puedo entregar a la función. Y en este caso esos valores son todos los valores que son mayores a 0, o dicho de otra manera, todos los reales positivos. Por otro lado, el recorrido son los valores de la función que entrega, y en este caso puede entregar todos los valores de los números reales, porque si ustedes se fijan, bueno, aquí nos faltaron algunos valores, pero los hicimos en nuestra tabla en Desmos, y ahí nos dimos cuenta que, por ejemplo, valores entre 0 y 1 nos entregaban números negativos, el valor 1 nos entregaba el 0, y valores mayores a 1 nos entregaban números positivos. Bien, de hecho vamos a abrir también un Desmos acá para ir viendo al tiro nuestra función logarítmica y hacer algunas otras actividades que aparecen un poquito más adelante. Y vimos también algunos puntos de intersección, perdón, con la gráfica y los ejes coordenados. Aquí, por ejemplo, decía en qué punto la gráfica se interseca con el eje X. Siempre va a pasar por el punto 1,0, porque todos los logaritmos, independiente de que la base que tengan, el logaritmo de 1 siempre va a ser igual a 0. Bien, por la definición, esa es de hecho una de las propiedades más importantes perdón, que existen de los logaritmos, que si en cualquier base, independiente si esta es entera o no entera, mayor a 1, menor que 1, va a ser, el logaritmo de 1 va a ser igual a 0. Bien, y la gráfica interseca el eje y no. En este caso la función no puede ser evaluada en x igual a 0, que es la coordenada x de cualquier punto en el eje y, no está en el dominio y por lo tanto no está definida. Y había quedado entonces una pregunta pendiente acá, ¿qué ocurre con los valores de la función cuando va aumentando el valor de x? ¿Es una función creciente o decreciente? Y para eso entonces vamos a analizar la tabla, y en un momento cuando tengamos nuestra tabla creada vamos a aquí está tabla. Vamos a construir la gráfica uniendo todos los puntos. Entonces aquí vamos a tener los 2 de x. Entonces, así es como habíamos construido nuestra tabla. Teníamos menos 3, menos 2, menos 1, bla, bla, bla. Si se fijan, todos esos valores, menos 3, menos 2, menos 1 y 0, aparecen como undefined acá, que significa indefinido en inglés, y eso ocurre porque no tenemos valores del logaritmo para esos valores de x. Entonces vamos a partir con un número como este, 0.001, para que se den cuenta que existen valores que son números negativos, perdón, existen valores que entregan el logaritmo que son números negativos, que eso ocurre para números chicos, muy muy chicos, pero positivos. Fíjense que a medida que voy agregando ceros, los números se van haciendo cada vez más chiquitos. Cuando llegamos a 1, tenemos el logaritmo de 0, perdón, el logaritmo 1 que es 0, y después vamos avanzando en esto, entonces tenemos números como 2, 3, 4, 5, 6, etc. El logaritmo entonces pasa de crecer muy rápidamente, zoom, en esta parte, a ahora pegarse una frenada y cada vez ir creciendo pero más lento. Fíjense que si yo voy agregando números acá, el crecimiento es cada vez más lento. Fíjense que para pasar de valores que entrega el logaritmo de 1 a 2, tengo que pasar de 2 a 4. Para pasar de 2 a 3, tengo que pasar de 4 a 8. Y eso está metido muy profundamente en la definición del logaritmo, que por ejemplo si yo quisiera llegar a 4 acá, tendría que poner 16, después 32 y así. Entonces cada vez los valores en x están más separados. Entonces aquí puedo seguir con potencias de 2, 64, 128, etcétera. Están cada vez más separados, pero van apenas creciendo de 1 en 1 en el valor de x. Entonces, ¿qué nos dice eso? Respuesta a esto, a la pregunta original, que era una función creciente o decreciente, es una función creciente, pero
crece muy lentamente después de un punto. Pero me gustaría que, aquí voy a poner la línea también, porque puedo poner aquí línea y voy a poner aparte la línea. Entonces aquí me aparece los valores de los puntos que aparecen en la tabla y además me une automáticamente las líneas. Es bien bacán lo que hace Devos. Sin embargo, me gustaría que viéramos qué pasa cuando por ejemplo, cambiamos y mi valor de A no va a ser, el valor de la base del logaritmo no va a ser 2, sino que puede ser otras cosas. Entonces vamos a poner aquí distintos valores de A. Entonces en este momento A es 2, y aquí voy a sacarle algunos de los puntos para que nos quepa dentro del mismo gráfico. Y a medida que voy aumentando el valor de A, fíjense que el logaritmo se pega cada vez más al eje X. Pero, si es que yo me voy al revés, el logaritmo se comienza a despegar, despegar, despegar. Para 1 no está definido, pero cuando paso al otro extremo, a los números que están entre 1 y 0, el logaritmo se da vuelta. Algo muy parecido a lo que pasaba con la función exponencial. Cuando yo tenía la función exponencial que me estaba acercando a 1, 1, 1, 1, 1, 1, se hacía cada vez más plana, y cuando me pasaba a números más chicos que 1, el gráfico se daba entre comillas vuelta. Y aquí va a pasar algo parecido, que lo vamos a estudiar en un poco más de detalle en un momento. Entonces, para complementar esto, sin embargo, esto no se cumple para todas las funciones o logaritmos. Misma historia entonces que ocurría con las funciones exponenciales. En las funciones exponenciales obteníamos que eran crecientes cuando la base era mayor que 1, y decrecientes cuando la base era menor que 1, y aquí nos vamos a fijar que va a ocurrir lo mismo. Aquí A es 0,6, es menor que 1, y la función es decreciente, mientras que cuando A es mayor que 1, cuando la base del logaritmo es mayor que 1, mi función logaritmo va a ser creciente. Perdón. Entonces, eso lo vamos a ver en un momento más, ahora se los menciono como un comentario nada más. Y una vez que ya hemos experimentado todo eso con funciones logarítmicas, las podemos definir, y está, perdón, aquí la definición. Bien, entonces yo voy a escoger a alguien para que lea lo que aparece aquí en el cuadro. ¿Quién podría ser? Paolo, ya. Paolo Sala. Voy a activarte el micrófono en un momentito. Pablo, entonces me gustaría que tú leyeras parte del cuadro que está aquí en amarillo, donde está la definición de función logarítmica. ¿De qué parte hasta dónde? Porque yo estoy viendo... Sí, parte desde arriba hasta donde dice, Ya. hasta esta parte de acá, todo lo que yo marqué en azul. Léelo. Bueno, se define función logarítmica como la función de la forma f de x equivale al logaritmo de base a de x, con a siendo menor que 0 y a no siendo igual a 1. Ya, casi perfecto. El único error es que esto es mayor que 0, no menor que 0. Entonces, recuerden que ese signo dice que el que está del lado de acá, o sea, donde está más abierto, es mayor que 0. Muy bien, entonces, para el logaritmo de cualquier base, siempre y cuando esa base sea mayor que 0 y distinta que una, que si ustedes lo recuerdan, y ahora vamos a ir muy rápidamente hacia arriba, era muy parecido a lo que ocurría con nuestras funciones exponenciales. Las funciones exponenciales también se pide que la base fuera mayor que 0 y distinto de 1. Y eso ocurre porque hay una relación muy estrecha entre la función exponencial y la función logarítmica. Una es, para usar notación o para usar una definición que la gente del electivo puede entender, una es la función inversa de la otra. Bien, la gente del electivo debería recordar qué significa eso, que la función sea inversa de la otra. Bien,
Voy a escoger a alguien más. Silvana. Silvana Repetti. Que por favor nos lea los 3 puntos que están acá abajo. Voy a activar el micrófono. Voy a esperar que haga un gesto Silvana para que sepa que estamos... Ya, súper, muy bien. Entonces, Silvana, me gustaría que leyeras esta parte de acá. En ella se tiene que su dominio es el conjunto de todos los números reales positivos. Su recorrido es el conjunto de todos los números reales. La gráfica intersecta en el eje X en el punto 1 y no intersecta el eje Y, que actúa como asíntota de la gráfica. Súper, muchas gracias, Silvana. Entonces, puntos importantes con respecto a esto que leyó Silvana. Dice, aquí el dominio es el conjunto de todos los números reales positivos, y recuerden que el dominio es los valores que la función puede tomar de X. ¿Bien? Si ustedes se fijan acá, la gráfica de la función nunca cruza para el lado negativo del eje X, porque no está definido el logaritmo de estos números negativos. Así que eso significa, que el dominio de la función sea los reales positivos, o sea, todos los números que sean mayores que 0. Tampoco se puede calcular el logaritmo de 0. Recuerden que lo intentamos y nos dijo aquí undefined, indefinido, no se puede. Bien, después decía, acá el recorrido es el conjunto de todos los números reales y esos son los valores que la función entrega, o sea, cuál es la... ¿cómo decirlo? ¿Cuál es la extensión de la función hacia arriba o hacia abajo? Porque recuerden que los valores que entrega la función, que serían los valores de y, son los valores que ubicamos hacia arriba o hacia abajo. Y en este caso, entonces, esos números, si se fijan, ocupan todo el espacio, desde los números muy negativos hacia abajo hasta los números muy positivos. Ustedes podrán decir, pero pucha, profe, esta función crece súper lento y nunca va a llegar a tener valor como 15, menos aún 20 o 100. Y eso puede pasar. Si es que yo meto aquí, por ejemplo, voy a volver a tener a igual a 2. Si yo meto aquí, por ejemplo, 2 elevado a 100, el resultado va a ser 100. Y ese número va a existir. Lo único que tiene que pasar es que yo me tengo que ir mucho para afuera. No tengo idea cuánto es 2 elevado a 100. Le podría pedir acá que lo calcule. ¿Cuánto es 2 elevado a 100? Ya, si se fijan es un número elevado a 30, así que nunca voy a llegar haciendo suma así, pero ahí está, ¿bien? Entonces acá llegamos al numerito que es 2 por 10 elevado a 30, perdón, 1.26 por 10 elevado a 30, que este de acá, y para ese número entonces el valor de la función es y. Y yo podría ir acá a algo más grande, por ejemplo 2 elevado a 1000. Y si hago suma hacia afuera, ahí me voy a dar cuenta. Ahora es un número que es 1.07 por 10 elevado a 301, o sea, un número absurdamente grande, que creo que esto no tiene poder para mostrar números tan grandes porque llega a exponente 284 y tendría que llegar a exponente 301. Pero en fin, se dan cuenta que es posible tener el valor que me entrega la función, perdón, tener cualquier valor que me pueda entregar la función, pero es una función que crece, como ya les había dicho, extremadamente lento. Así que da la impresión de que esta función va a tener un tope eventualmente. Ahí sí. Que esta función va a tener un tope eventualmente y que después de un momento deja de crecer, pero no. La función siempre, siempre, siempre está creciendo, pero cada vez crece más lento. Y la gente del electivo lo puede relacionar con este concepto que hemos estado estudiando, que es el de derivada de una función, y recordar cuál es la derivada de la función logarítmica, y ahí se van a dar cuenta que, claro, mientras más grande es mi x, más lento va a ir creciendo la función. Cosa que de todas maneras vamos a ejercitar un poquito en esta clase del electivo. Pero en fin, para no meterme mucho con eso. Y finalmente aquí dice la gráfica interseca en el eje x en el punto 1,0, porque el logaritmo en cualquier base de 1 es igual a 0. Perdón, al igual como teníamos antes que la función exponencial intersecada siempre en el 0,1, porque cualquier número elevado a 0 es igual a 1. Aquí pasa al revés, dado que estamos tomando logaritmo, que es la opción, que es la operación inversa. Cualquier número elevado a 0 me da 1, entonces el logaritmo de 1 en cualquier base es igual a 0. Y finalmente no interseca el eje Y, que actúa como asíntota de la gráfica, que nuevamente tiene un reflejo en lo que ocurría con la función exponencial. La función exponencial tenía como asíntota el eje X,
nunca tocaba el eje X porque siempre al elevar me iba a dar un número positivo. Bien, y finalmente un detalle aquí que dice, existen varios fenómenos o situaciones de la naturaleza que son modelados mediante una función logarítmica, por ejemplo, la intensidad del sonido, la magnitud de un sismo, la escala del pH. Así que para quienes disfruten física u otras disciplinas, ustedes pueden tener en consideración entonces el cálculo, perdón, o el uso de la función logarítmica en estas y muchas otras disciplinas. Entonces ahora vamos a hacer algunos ejercicios un poco más formales con gráficos de función logarítmica. Esto ustedes lo pueden hacer en GeoGebra si quieren, siguiendo las instrucciones que están acá. Yo voy a seguir usando Desmos, pero no hay ningún problema. Porque yo les voy a hacer la traducción, ustedes pueden hacerla en GeoGebra siguiendo estas instrucciones. Bien, entonces vamos a graficar una función logarítmica básica. Podemos definirla como función, lo vamos a definir como Y. Vamos a definirlo como función logaritmo de X. Bien. Entonces ahí tenemos nuestra función logaritmo de X, un momento, pum, ahí sí. Que si se fijan, cumple con todo lo que dijimos recién. El eje Y, el eje vertical funciona como asíntota, quiere decir que es la línea límite que la función no puede pasar, y para acá no tiene ningún valor, así que lo vamos a dejar más tirado para acá. Luego dice construir la gráfica del logaritmo en cualquier base, así que esto lo vamos a poner una base cualquiera y vamos a añadir un deslizador que nos permite hacer la gráfica de cualquier función logarítmica. Fíjense que a medida que lo muevo, ocurre el cambio que yo les había dicho, que cuando aumento el valor, el logaritmo se va cada vez más pegado a el eje X por este lado y más pegado al eje Y por el otro lado. Fíjense que esta distancia va disminuyendo, algo parecido a lo que ocurría cuando yo aumentaba la base de mi función exponencial. Cuando yo aumentaba la base de mi función exponencial, la función crecía cada vez más rápido, más paradita. O sea, mientras mayor era la base, más rápido crecía mi función. Si es que era una función creciente, o para el otro lado, si es que era una función decreciente, mientras más chica es la base, más pegada nuevamente va al eje. Y cuando mi P es negativo, no tengo gráfica de la función porque el logaritmo no está definido para esos valores. Así que lo que yo puedo hacer es definir esto para números positivos solamente. En este caso los vamos a hacer de 0 a 1 y podemos ver cómo va cambiando la forma gráfica de mi función logarítmica. Entonces, volviendo a las instrucciones, muevan el deslizador para que tome distintos valores, deben obtener la gráfica que se muestra a continuación, como lo vimos acá. Entonces, preguntas que surgen de esta experimentación. Yo aquí les voy a mover un poquito más. Es más, yo me voy a mover bastante hacia afuera para que ustedes vean que en este caso lo que ocurre es, al igual como teníamos con la función exponencial, lo que aparentemente está pasando es que se está dando vuelta la función logaritmo. Es la misma forma, pero si esto lo muevo entre 1 y 10, la función se invierte con respecto al eje X. O sea, ahora viene subiendo un montón, o sea, bajando, perdón, desde muy arriba y después se pega una frenada y baja, pero cada vez más lento. Y cuando paso la base a ser mayor que 1, se refleja aparentemente con respecto al eje X. Entonces esto viene de valores muy bajos y después crece, pero cada vez más lento. Algo parecido pasaba entonces con nuestra función exponencial, en la que la función, cuando cambiaba de base, de ser base positiva a base negativa, pasaba de venir de valores muy chicos del eje X negativo y después crecer a invertirse con respecto al eje Y. Nuevamente eso ocurre porque las funciones son una la inversa de la otra. Bien, entonces, pregunta para ustedes. Considerando las definiciones de dominio y recorrido que teníamos antes, de los valores que puede tomar una función y los valores que puede entregar una función.
De hecho, aquí no vamos a hacerlo con un deslizador, dado que ya lo probamos con un deslizador. Vamos a hacer aquí el zoológico de funciones. ¿Qué significa hacer el zoológico de funciones? Vamos a tomar esto y vamos a graficarlo para distintos valores. 0.01, 0.1, 2. 10. Y no creo que sea necesario poner otras. Bien, entonces ahora vamos a achicar esto para que nos queden aquí estos valores. Bien, entonces, teniendo eso en consideración, lo que vamos a hacer es, déjenme ver si es que puedo hacer una... No. Pucha, no se puede. Entonces, lo primero que nos pregunta es, ¿cambian el dominio y el recorrido de la función? Luego, ¿qué ocurre con los puntos en que la gráfica se interseca con los ejes? ¿Qué ocurre con la gráfica de la función cuando p toma valores cada vez mayores? Describe lo que ocurre con la gráfica de la función cuando p toma valores entre 0 y 1, por qué se produce esto, y puede tomar valores negativos, p justifique su respuesta. Entonces vamos a ir anotando, para no perdernos con las preguntas, esa acá. Bien. Cambian el dominio y el recorrido de la función. Bien, entonces Silvana, tú que fuiste la última que participó leyendo, tienes el poder ahora para escoger a alguien que nos ayude a responder estas preguntas, partiendo por la que está acá, que dice cambian el dominio y el recorrido de la función. ¿A quién nominarías? Puedes activar tu micrófono si quieres para nominar a alguien hablando, o si no, escribirlo en el chat. Bien, voy a escoger yo. Entonces, ¿quién podría ser? Vamos a ver, Milenia Veas. Súper. Milenia. Primero, ¿te queda claro qué significan o cómo puedes entender tú los conceptos de dominio y recorrido de una función? Puedes activar tu micrófono para hablar si quieres, o si no puedes escribir. Ya. Más o menos. Entonces vamos a aprovechar de repasarlos antes de que respondas a esta pregunta. Entonces, el dominio son los valores que puede tomar la función considerando tomar como los valores que puede recibir. Bien, por ejemplo, una función como la siguiente. Voy a anotar una función nada que ver. 1 partido en x menos 2. No la voy a graficar para que no nos confundamos. ¿Qué pasa si tú intentas darle a esta función el valor de x igual a 2? Si tú reemplazas el x igual a 2 acá, te va a quedar 2 menos 2 y eso te va a quedar dividido en 0. 1 por 0. Muy bien, 1 partido en 0 y eso no se puede calcular. Entonces, el valor 2 no es parte del dominio de la función porque la función no lo puede recibir. Por lo tanto, el dominio es el conjunto de todos los números que la función puede recibir. Y en este caso, el valor para una función logarítmica, dado que no se puede calcular el logaritmo de números negativos o del 0, el dominio son todos los valores que son números positivos. Por lo mismo, la gráfica de esta función es parte justamente del x igual a 0 en adelante. Bien, entonces, teniendo eso en consideración, ¿crees que para estas distintas funciones, que si te fijas son todas funciones logaritmo pero con distinta base, tienen distinto dominio? Sí, no y por qué? Y también por cómo se ven graficadas. Si es que otra persona quiere tener respuesta, puede mandarla también por el chat, pero de manera privada, por favor.
En el gráfico, el dominio de una función, vamos a volver al ejemplo de 1 partido en x menos 2. Fíjate que ahora voy a ocultar las otras. En el gráfico se puede ver que si tú pintaras, entre comillas, el eje x con todos los valores que puede tomar la función, este punto acá, por ejemplo, si tirara pintura hacia abajo, puede pintar al eje x en esta parte. Y estaría todo el eje x pintado, excepto el punto x igual a 2, porque es ahí donde se rompe, entre comillas, la función. No hay valor de y para x igual a 2 porque no se puede meter x igual a 2 acá. De hecho, si yo lo hago función e intento evaluar f en 2, me va a salir undefined nuevamente, indefinido. Entonces, volviendo al ejemplo de logaritmos, si ustedes se fijan, cada una de estas curvas ocupa, entre comillas, el mismo espacio del eje x. Todas parten desde 0 o en adelante y sin espacios entre medio. Bien, entonces considerando eso, Milenio, ¿cuál crees tú que es la respuesta? ¿Cambia el dominio de la función logaritmo si es que tú cambias la base del logaritmo? Espera, ¿cómo era la pregunta? La ¿Qué iba a pregunta es decir? si es que tú cambias la base de los logaritmos, como por ejemplo esto de acá. Aquí tienes 4 logaritmos con distintas bases. ¿Tienen dominios distintos, sí o no? Se supone que sí. ¿Por qué dices tú que se supone que sí? No sé. Bien, no te preocupes. Yo voy a dar la respuesta en este caso. En este caso no, los dominios no cambian porque independiente de la base que tenga el logaritmo, de todas maneras está la limitación de que el número que va adentro tiene que ser un número positivo. Bien, así que la respuesta a esto, voy a poner acá otra celda acá con una nota. Respuesta, el dominio no cambia, ya que al ser todos logaritmos, el número que reciben debe ser menor que 0, independiente de la base. Vamos a ver que de todas maneras eso puede cambiar porque quizá aquí en vez de poner x vamos a ponerle x más 1, entre otras cosas. Bien. Con respecto al recorrido, como les decía yo recién, lo que parece estar ocurriendo es que aquí les están dando una inversión a la función, o sea, se refleja una función con respecto al eje x y se genera la otra. De hecho, eso ocurre con este par de funciones que están acá. Logaritmo en base 10 de x y logaritmo 0.1 de x. Y como son un reflejo perfecto, y ya vimos que el logaritmo en base 10 u otra, el logaritmo en base 2, lo que ocurre es que toma todos los valores posibles en el eje Y, la otra, al ser un reflejo, también va a tomar todos los valores posibles. Bien, entonces el recorrido tampoco cambia, ya que las funciones logaritmo con base menor a 1 son un reflejo de las con base mayor que 1. Y vamos a ver en un momentito más por qué es que ocurre este reflejo. Bien. Eso entonces responde la primera pregunta que aparecía acá. Bien, Milenio, tú puedes escoger a alguien más para que nos ayude a responder la siguiente pregunta que dice, ¿qué ocurre con los puntos en que la gráfica se interseca con los ejes? ¿Te puede decir un número? ¿Sí? Eso. ¿Cuál, perdón? Ese. 13, ya, súper. Yo voy a contar desde mi ubicación en la lista 13 para abajo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Max Beckerling. Hola Max. Espero que estés aquí presente poniendo atención. Danos una señal, por favor.
ya sea por micrófono o por el chat. Sí, Max, tú eres el único Max del curso, ¿cierto? Sí, ya, súper. Entonces Max nos va a ayudar a responder la segunda pregunta que dice aquí, ¿qué ocurre con los puntos en que la gráfica se interseca con los ejes? Bien, vimos un poco más arriba que parecía que la gráfica interseca el eje X en el punto 1,0 y no interseca el eje Y, así que vamos a tener un punto de interés. Entonces aquí lo vamos a poner también en nota. Bien, ¿qué ocurre con los puntos en que la gráfica interseca los ejes? Y vamos a volver acá arriba. Entonces, Max, veamos. Tenemos estos 4 logaritmos, estas 4 gráficas de la función del logaritmo. ¿Qué tienen en común todas ellas? ¿Por qué punto pasan todas? Em, Concentrémonos primero en esta que era el logaritmo en base 2 de x, que es esta de acá. Y ya habíamos encontrado, haciendo nuestra tablita un poco más acá, que cuando x vale 1, la función vale 0, la función entrega el valor 0, y por lo tanto pasa por este puntito de acá. Pero si te fijas, todas las funciones tienen eso en común. ¿Por qué crees tú que ocurre eso? Porque es como una, aquí no sé cómo decirlo, pero es como una ley que se cumple para todas las funciones que son iguales. Que, por ejemplo, hay como, no sé, en las que son, no sé, funciones algebraicas, siempre pasan por cierto punto. Y las logarítmicas también pasan por cierto punto y ese punto es, porque es una ley que siempre se cumple. Ya, muy bien, muy bien. Intentemos encontrarle la explicación. Yo ya lo mencioné más o menos en clase. ¿Qué pasa Sí, pero si es que no entiendo por qué siempre se cumple eso. Ya, no hay problema. Porque me Pensemos, imagino que no puede ser de otra manera, porque no puede ser decreciente o sea, sí. pero si aquí funciones decrecientes, eso no tiene nada que ver, no te confundas con Ay, eso. ay. Por ejemplo, la curva negra y la curva verde son decrecientes porque a medida que avanzas en el eje X va bajando el valor. Ujú. Acuérdate que cuando tú buscas el logaritmo te preguntas a qué número tienes que elevar la base para que te dé el valor que estás metiendo dentro del logaritmo. Entonces, ¿a qué número tienes que elevar 2 para que te dé 1, por ejemplo? Eh, Esa es no, una propiedad de no las sé. potencias. Esa es una propiedad de las potencias. Si es que tú elevas, por ejemplo, 10 elevado a 0, ¿cuánto te da? 1. 1, muy bien, porque es por definición de las potencias, cualquier número elevado a 0 nos va a dar 1. Entonces, ahora te voy a preguntar con otro número. ¿A qué número tienes que elevar 3 para que te dé 1? 0. A 0, muy bien. Entonces, el logaritmo en cualquier base de 1 va a ser igual a 0, y por lo mismo todas las funciones van a pasar por el punto 1,0. Porque no importa qué base tengas, siempre que tú le entregues el valor de x igual a 1 al logaritmo, te va a escupir o te va a entregar el resultado de y igual a 0. Así que esa es la Ah, explicación de ya. la ley que tú estabas diciendo, que es cierto, es una ley o una regla que tienen que cumplir todas las funciones logarítmicas. Entonces aquí lo voy a poner que ocurre con los puntos en que la gráfica se interseca con el eje X. El punto 1,0 es un punto en común para todas las funciones logaritmo, dado que cualquier número elevado a 0 es igual a 1. Bien, súper. Entonces ahí hemos entendido un poquito más de las propiedades que tienen estas funciones logaritmo. Muchas gracias, Max. Por medio de experimentación con logaritmos con distintas bases, y podemos ver que no cambian el dominio de recorrido y no cambian tampoco el punto en el que interseca el eje X. De hecho, aquí se juntan todas esas. Bien, entonces lo que vamos a hacer mañana es seguir explorando un poquito eso, a ver si es que resolvemos también algunos problemas que se resuelven con esta función logarítmica, para continuar entonces con esta materia, y podamos terminar luego los de funciones para después pasar a algo un poco más interesante que es de geometría. Bien, eso, jóvenes, para quienes son del electivo, nos vemos en un ratito más a las 12, les voy a dar entonces, o sea, vayan a descansar, perdón, estos 15 minutos, y quienes no son del electivo de matemáticas, nos vemos mañana en la clase de física. Cuídense mucho, que estén muy bien, y hasta la próxima.